Y ahora que nos hemos hecho con la Bati computadora, podemos darle inicio a este seminario, sesión, como quieran llamarlo, de Batman, de la trilogía de Batman. Quiero preguntarles, ¿se vieron recientemente la película o recuerdan la trama de las tres? Porque son un poco antiguas, así que dígame, por ahí veo un like. ¿Sí? Genial. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es analizar Batman y vamos a hablar de un poco de el camino del héroe y la sombra y todo lo que esto representa, ¿ya? Así que vamos a hablar de las tres películas, la primera siendo Batman Begins, la segunda The Dark Knight y la tercera The Dark Knight Rises. En el primero nos va a hablar un poco del trauma, del miedo, de los arquetipos. En la segunda un poco más de el super yo versus el ello. Ya se imaginarán quién es el ello en esa película. Y en la última vamos a ver una reflexión, pero no en el sentido de reflexionar, sino de un espejo. Y ya van a entender por qué. Porque los villanos aquí tienen una función muy interesante, como ya se darán cuenta. Ok, primero que nada, ¿alguno de ustedes sabe ya lo que es el camino del héroe? De que sepa que alce la manita y le diga a todo el grupo. Leonardo. O sea, si no me equivoco, es como este camino eh, en el que como que hay algo que el héroe tiene que cumplir, ciertos retos, o sea, o superar ciertas pruebas, comienza desde cierto punto y luego llega ya como un héroe, por así decirlo. Algo así, no recuerdo bien, pero es algo así. Sí, 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 no estás mal, estás muy bien. Es algo así. ¿Alguien más tiene una idea? Bueno, básicamente Leonardo ya nos explicó un resumen bastante bueno de lo que es el camino del héroe, pero verán, el camino del héroe es un concepto literario, ¿ya? Que se usa mucho en la escritura de libros, de historias, de guiones, para películas y cosas así. Entonces, luego va a venir Carl Jung, nuestro queridísimo Carl Jung, a utilizar este camino del héroe en su teoría, ¿ya? Porque se da cuenta que en todas las culturas que han existido, en todas las culturas que posiblemente van a existir después de nosotros, se repiten muchos patrones, como ya sabrán los arquetipos que ya hablamos en la primera sesión, un poco también en la segunda. Habla mucho de que la vida es cíclica, ¿ya? Eso es algo que nos van a decir muchos filósofos a lo largo de la historia y es algo que ya se van a dar cuenta con esta sesión, que tal vez también se repite en sus propias vidas. Así que el camino del héroe es este circulito de aquí, que están viendo en la pantalla, donde empieza, donde está el muñequito con la maleta, ahí empieza, donde dice la llamada a la aventura, que básicamente es, por ejemplo, por darles un ejemplo, el Hobbit, ¿ya? La llamada a la aventura es cuando aparece Gandalf a decirle a Bilbo que tiene que ir a salvar ni sé qué, o en cualquier historia, cuando el héroe se le presenta una situación en la que tiene que ir. Esa es la aventura, la llamada a la aventura. Para Jung, esta es la llamada de nuestro inconsciente, o sea, de alguna parte de nuestro inconsciente que nos está diciendo que algo tiene que cambiar. Pero esto, como ya van a darse cuenta cuando analicemos la historia de Batman, es cambiante y mucho tiene que ver con las situaciones sociales que nos van ocurriendo, porque a fin de cuentas somos seres sociales y en base a eso radica mucho de cómo nosotros nos expresamos
y cómo nos afecta, porque como van a ver, hay arquetipos personales y hay arquetipos que reflejamos en los otros. Así que primero tenemos la llamada a la aventura. Después tenemos el umbral, donde es el comienzo de la transformación. O sea, aquí es como, tomen en cuenta de que estos pasos no son estáticos, sino que algunos están antes de unos guiones, otros están después. En el caso de Batman, lo que mejor se los explico después. Pero la cuestión es que estos pasos son muy repetitivos, ¿ya? Y uno de los pasos más importantes es el que está abajo, que se llama abismo, o revelación del abismo, o muerte y renacimiento, donde es el punto más bajo del héroe, que por lo general suele estar en la mitad, que es es ese algo que hay que superar, en el que hay que dejar de lado una parte de uno mismo y generar una nueva o descubrir algo que no sabíamos de nosotros mismos o desarrollar algo nuevo de nosotros mismos para salir del otro lado mucho mejor. Es por eso que se da la transformación, la expiación, que de nuevo es una parte que puede darse o no, depende de la historia, y después está el regreso, pero en este regreso regresas no como la misma persona que eras cuando te fuiste, sino como una nueva persona, una persona cambiada, tanto para bien como para mal, ya, porque esto bien puede ser el camino del héroe o puede ser el camino del villano. Así que este es un texto que encontré que describe muy bien lo que es el camino del héroe dentro de la teoría psicoanalítica junguiana. Es que las narraciones míticas de viajes iniciáticos pueden ser entendidas como expresiones simbólicas de un proceso de transformación psíquica que todas las personas se ven abocadas a desplegar a lo largo de la vida. Jung denominó este proceso como viaje del héroe o proceso de individuación. En la primera sesión les había mencionado esto del proceso de individuación, que es el objetivo final que dentro de la teoría psicoanalítica de Jung, ¿ya? Entonces, esto básicamente lo que nos dice es que todas las historias que nos contamos a nosotros mismos, y con a nosotros mismos me refiero a como humanidad, todas esas historias que nos hemos venido contando desde la antigua Grecia, y es por eso que empezamos con hablar de los griegos, es porque todas estas historias, a pesar de cambiar de personaje, se mantiene el mismo formato de El camino del héroe, que es el proceso de individuación dentro de la teoría de Jung, ¿ya? Leonardo, ¿tienes una pregunta o se te quedó alzada? Ah, no, se me quedó alzada de la anterior, sí. Está bien, está bien. Así que eh, tiene mucho que ver con lo que decía Lacan también, de que no, o sea, tenemos este imaginario que se repite en todas las culturas porque lo real no lo podemos alcanzar y este imaginario, aparte de ser ficticio, es repetitivo, en el sentido de que a pesar de que tratemos de cambiar el personaje, a pesar de que los tiempos cambien, las historias van a seguir siendo las mismas porque nosotros seguimos siendo los mismos. A pesar de que evolucionamos, a pesar de que cambiamos, digamos, la tecnología, seguimos teniendo partes muy primitivas de nuestra psique. Y eso nos lleva al concepto de catabasis, que es un concepto griego que básicamente significa el descenso, ¿ya? Que como se acordarán de este circulito de aquí, es básicamente la parte donde te vas al abismo, ¿ya? En el caso de Batman, eso es en Batman Begins, donde las primeras escenas, donde Batman, antes de ser Batman, donde era solamente un pequeño Bruce Wayne, se cae cuando está jugando, se cae a un abismo, a un pozo gigantesco, y es ahí donde descubre a los murciélagos, que es algo que le va a aterrar durante su infancia, antes de la muerte de sus padres. Y es por eso que tuvimos que hablar de miedo primero antes de hablar de Batman, porque el miedo es un concepto esencial dentro de esta historia. Y si recordarán por cómo hablamos de las fobias,
las fobias siempre tienen una parte de la fantasía. O sea, las fobias nos representan algo dentro de nuestra psique. En el caso de Bruce, cuando se cae ahí es cuando siente miedo. Y los murciélagos le van a representar ese miedo durante toda su vida. Hasta es por eso que a lo largo de la historia nos va representando cómo este concepto de el murciélago va cambiando de un símbolo de miedo, un símbolo fóbico, a un símbolo de poder. ¿Ok? Así que, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta del camino del héroe? Hágale, hágale. ¿No? En el chat dicen algo. Todo claro. Cool. Entonces seguimos. Ahora, esto es algo muy importante que tienen que entender y es algo que suele no entenderse mucho. Eh, las personas piensan que el proceso de individuación es una cosa que empiezas en un punto A y terminas en un punto B y ahí se acaba, tipo como una película. O sea, el héroe hace todo el camino y boom, llega a un punto de iluminación exquisito donde tienes todo desbloqueado y no es así. Son varios procesos, varias montañas que tenemos que escalar. Y por si acaso alguien sabe lo que es sabe el mito de Sísifo, si alguien lo sabe, que lo diga, porque es súper importante. ¿Nadie sabe el mito de Sísifo? Bueno, básicamente el mito de Sísifo es en el que, bueno, no me acuerdo muy bien por qué Sísifo termina en la situación en la que termina, pero el chiste es que Sísifo termina castigado por Zeus, que le obliga a tener que subir una roca gigante por la montaña, por una montaña igual muy, muy alta, y luego su castigo es que cuando llegue a la cima, esta roca vuelve a caer. Ya, entonces eso es lo que tiene que hacer por el resto de su vida, es subir la roca por la montaña, una vez que llega arriba vuelve a caer y así hacerlo constantemente, ¿ya? Y eso es algo que ocurre en la vida, o sea, nosotros estamos constantemente creciendo, llegamos a un nuevo plateau, no sé cómo decirlo en español, pero llegamos a un nuevo límite, ¿ya? Y ese nuevo límite se vuelve el nuevo punto bajo. Y otra vez tenemos que subir y otra vez ese nuevo límite se vuelve el punto más bajo y otra vez. Pero ahí es donde la gente se confunde porque piensa que si la vida es así de cíclica y es así de repetitiva, ¿cuál es el punto? O se preguntan si en realidad estoy cambiando. Y es que eh, todo tiene sus ciclos y es algo que tenía la diapositiva hasta el final, pero ya les empecé a contar así porque soy un payaso, así que ser folk logic. Pero el chiste es que no es cíclico nada más y nada cambia, sino que como pueden ver en el camino del héroe, tú regresas, pero ya no regresas como la misma persona, sino que llegas con nuevas herramientas, con nuevos aprendizajes, llegas cambiado, llegas diferente y llegas mejor o peor, dependiendo de... Imaginen esto como, ¿saben qué? Voy a salir de aquí y les voy a mostrar la última diapositiva porque necesito que entiendan esto. Avísenme si se ve en pantalla completa. Sí, se ve perfecto. Cool. Entonces, este es un concepto, el eterno retorno es un concepto que nos dejó Nietzsche y que básicamente hace referencia a esto mismo que les estoy diciendo, de que la vida es cíclica, ¿ya? Pero no es cíclica y con el punto es que nada cambia, sino que todo cambia en estos ciclos, ¿ya? O sea, tenemos ciclos para todo, tenemos ciclos de la luna, tenemos ciclos de día y la noche, el ciclo sin fin que nos mueve a todos, como en el Rey León,
Es el ciclo sin fin que nos mueve a todos, muchachos. Pero es como un resorte, ya como estos circulitos que vemos ahí, es como un resorte que se va moviendo circularmente, sí, pero en cada vuelta, en cada una de esas vueltas, nosotros tenemos la potestad de decidir en nuestras propias vidas qué hacemos en esa vuelta, si es que decidimos subir un poco o bajar un poco. Piénsenlo como los días. Cada día es cíclico. Tenemos mañana, tarde, noche. Y nosotros tenemos la potestad de decidir qué queremos hacer en este ciclo nuevo, ¿ya? Y dependiendo de eso, si la vida tuviera niveles, sería mucho más fácil saber en qué nivel estamos, si estamos subiendo, si estamos bajando, pero como estamos en la vida real, nos toca ir como que mm, teniendo la metacognición suficiente como para darnos cuenta de si nuestro camino del héroe está subiendo o está bajando, si estamos subiendo de nivel o estamos bajando de nivel. Y la cuestión es que como las cosas se repiten todo el tiempo, uno de los principios de... Sí, Denis. No sé si mejor esperas a terminar este tema y te cuento, es que me gustó bastante esta analogía que hiciste de lo que como termina algo, el héroe, termina una situación y vuelve a empezar, pero con armas mejores. Y yo la verdad que tengo otra analogía igual, que es buena, que es es sobre videojuegos. Yo soy bien friki, la verdad. Por ejemplo, Todos. cuando tú acabas la campaña de un videojuego, es decir, la historia, y vuelves a empezar, pues en algunos te dan la potestad de empezar con esas mismas herramientas. Y bueno, sé que es un tema un tanto distante, pero bueno, es como una analogía igual. ¿Cómo distante? ¿Cómo distante? Sí, a ver, seguramente has jugado la trilogía de los videojuegos de Batman, del De Arkham, Arkham, de Arkham, exacto. sí. Ahí tienes la opción de ser Batman, o sea, tú puedes ser Batman y una vez que acabas del juego, otra vez vuelves a empezar, pero ahora las cosas son diferentes, así que sí, gran aportación, amigo. Gracias. Y exacto, ese es el punto, amigos, ese es el punto. Si alguno de ustedes es friki, así como Dennis y yo, y les gusta la motivación y saber en qué nivel van, yo utilizo una aplicación que se llama Avítica, ¿ya? Es como un videojuego para la vida real en el que tú pones tus objetivos, pones tus metas y cosas así. Entonces, es como un sistema de videojuegos. Si les interesa, por si acaso se los digo. Y bueno. Ahora sí que ya me extendí en ese tema y gracias, Denis, por la aportación. Ahora sí vamos a hablar de El Buen Batman. Entonces, entendido el hecho de que la vida es cíclica, pero que nosotros tenemos la potestad de decidir qué pasa en estos ciclos, si es que subimos, si es que bajamos, si es que mejoramos, si tenemos más o menos herramientas. Lo que ocurre con la trilogía de Batman es que eh, todo es cíclico. En la primera tiene un camino que seguir, pero en la segunda nos damos cuenta de que otra vez encontró como que el tope del final de Batman Begins se convierte en el punto más bajo de The Dark Knight y luego el punto más alto de The Dark Knight se convierte en el punto más bajo de The Dark Knight Rises y así, y así, y así, y así, como la vida misma. ¿Ok? Entonces, Batman Begins. Hablemos un poco de Batman Begins. Con lo más importante, con lo más vital para el buen Batman, que es la muerte de sus padres. O sea, si ustedes saben de cómics, videojuegos o simplemente han visto las películas, sabrán que la muerte de los padres de Bruce Wayne es básicamente lo más importante dentro de su historia, porque es lo que le convierte en Batman. Y eso nos lleva a un concepto muy interesante llamado crisis. ¿Ustedes saben qué significa crisis? Alguien que me conteste. Dos participantes. Nicolás. A ver si no mal recuerdo, la crisis es un periodo, puede ser un corto periodo en el cual la persona pues siente que sus recursos personales para afrontar una situación no son suficientes. Entonces ahí Ya. es cuando entra en crisis, ¿no? Entonces tiene como que dos opciones, o sea, la una tal vez quedarse ahí como, o sea, ya se quedó ahí, o la segunda, esta visión que la crisis es más bien transformadora y creadora, en la cual pues
le lleva a tener nuevas cosas, que me parece que no es el caso de Bruce Wayne. Excelente. Me encanta que hayas mencionado el hecho de que tú puedes escoger si es que creces o no, porque los chinos nos van a decir que, o sea, en su lenguaje, la palabra crisis está compuesta por dos elementos, que es amenaza y oportunidad, ¿ok? Entonces, sí, una crisis es cuando se nos presenta una amenaza, pero nosotros, basados en esa amenaza, tenemos la potestad de elegir si es que esto nos va a ser una oportunidad o si nos va a ser que nos haga mucho daño y que nos terminemos en un peor lugar en el que estábamos antes de esa crisis. Ya imaginando como este concepto de ese ciclo de la vida, una crisis se presenta en uno de esos ciclos y nosotros tenemos la potestad de elegir si es que queremos subir de nivel o bajar de nivel. Y lo mismo le pasa a Bruce Wayne, porque después de la muerte de su padre, tiene dos opciones, dos que vemos en la película, de hecho una de resolver bien esa crisis y qué es lo que termina siendo Batman, o resolver mal esa crisis, lo que hubiera sido un Bruce Wayne que termina por asesinar al asesino de sus padres, pero eso no le lleva a ningún lado y todo en su vida es como una espiral hacia abajo. Pero gracias a personas y arquetipos que vamos a ver después, eso no ocurre y terminamos con un Batman, que es lo óptimo dentro de una crisis, dentro de un duelo, que es una forma de crisis. Pero aquí algo que es muy importante, igual dentro de el universo de Batman, es el miedo. Como les dije, el murciélago para Bruce es, como nos decía Freud, el murciélago es el objeto, ¿ya? Y Bruce lo que hace es desplazar el miedo que siente hacia los murciélagos, porque es lo que él ve cuando cae en esta cueva cuando era niño. Es lo primero que ve cuando cae, cuando siente miedo. Yo diría que es la primera vez que Bruce siente miedo así de verdad, como pánico, cuando cae a eso, porque se siente indefenso. ¿Recuerdan cuando hablamos de miedo con It? Tenemos, por ejemplo, el miedo a caer, el miedo a la oscuridad, el miedo a lo desconocido. Entonces todo se le junta ahí mismo para hacerle un terror gigantesco. Y es ahí cuando ve a los murciélagos y se desplaza todo ese miedo hacia estas figuras. Y ya después, cuando logra hacer una crisis bien resuelta y en medio de su entrenamiento, de hecho, una de las cosas que tiene que hacer para completar su entrenamiento es enfrentar su miedo a través de drogas, lo cual está siendo investigado como una de las formas más efectivas para tratar depresiones. Por ejemplo, están haciendo experimentaciones con hongos alucinógenos en donde tú te enfrentas literalmente a tus miedos en una batalla psicológica, tal como lo hace Bruce en la primera película, cuando consume una sustancia igual y lo que ve son murciélagos. Entonces, su prueba final es enfrentarse a ese miedo que sintió y este miedo que también está muy relacionado con la muerte de sus padres, porque lo que están viendo en esa obra que van en cuando Bruce era niño era una obra en donde aparecían muchos murciélagos, curiosamente. Entonces, él asocia el miedo que sintió, o sea, porque como ya tenía el trauma de la infancia, del miedo, asociado con los murciélagos, y luego van a ver esta obra donde hay murciélagos, o sea, personas disfrazadas de murciélagos. Él asocia eso, entonces le da mucho terror, le da esa fobia, y entonces les pide a sus padres salir. Y por el hecho de haber pedido a sus padres salir, ellos salen y ahí terminan muertos porque Joe Chill los asesina. Y luego él después va a asociar eso con haber tenido la culpa por tener miedo. ¿Ya? Entonces es un juego de asociaciones brutal que luego va a tener que superarlo para convertirse en Batman. Porque si no lo hace, termina por el mal camino, donde un universo alterno donde Bruce hubiera terminado siendo, como a muchas personas les sucede, que no logran resolver bien sus crisis y no lo toman como una oportunidad y terminan en mal camino. Pero bueno, el objetivo
es integrarse con esta parte de la sombra, con este miedo, este terror, que es básicamente la parte más crucial para él. Es integrarse, o sea, aceptar que tuvo miedo, aceptar que no fue su culpa lo que les pasó a sus padres. Y todo este proceso lo logra a través de lo que ocurre durante la primera película, durante el entrenamiento, donde, como verán en el circulito de aquí, ahí dice mentor, donde en el umbral. Me pica. Ya, ahí dice mentor. Y ya vamos a ver quién es el mentor de Bruce Wayne. Pero ahí lo que hace este mentor es ayudarle a hacer un buen enfrentamiento, un buen duelo, uno que le lleve por el buen camino, porque le lleve a la crisis bien resuelta. ¿Ya? Y eso es muy importante y es de hecho una de las labores que hacen los terapeutas, es ser ese mentor que te ayude a subir a una crisis bien resuelta. Ya después, las personas que tienen mucho autoconocimiento, que tienen una gran autopercepción, una metacognición muy amplia, es como que desarrollan ese arquetipo dentro de su propia psique, entonces lo pueden hacer por su cuenta, pero al principio no, al principio todos somos como una tabula rasa, bueno, más o menos, pero vamos aprendiendo a tener mejores herramientas. Imagínense, no es lo mismo el Bruce Wayne del inicio, el niño, cuando aún había cumplido muy pocos ciclos del héroe y no tenía ningún arquetipo del héroe, ningún arquetipo del padre aún muy bien definido, ningún mentor todavía. Era muy difícil, es muy diferente a un Bruce Wayne que ya tiene un montón de ciclos cumplidos, de muchos niveles alcanzados para alcanzar su crisis, para superar su crisis. Pero bueno, ese es el objetivo, ¿no? De toda la primera película, es integrarse con esa parte de sí mismo, de esa parte de su sombra, que estaría en el círculo que vemos aquí, estaría en la parte de abajo del abismo, donde dice muerte y renacimiento, porque literalmente Bruce Wayne tiene que pasar por un montón de retos, tiene que pasar pobreza, tiene que pasar hambre, tiene que pasar dolor, tiene que enfrentar el dolor que sintió al ver a sus padres morir frente a sus ojos. Y eso es lo que le lleva a la transformación y expiación de ese dolor y regresa como un hombre nuevo, como un hombre murciélago, aceptando ese miedo que tuvo en un momento y haciéndolo parte de su armadura, que como veremos en los arquetipos personales de Bruce Wayne y de los que nos decía Carl Jung, es... Verán, aquí les quiero explicar que hay dos tipos de arquetipos, creo que sí les dije, que los arquetipos personales y aquellos que proyectamos. Todo tiene relación con nosotros mismos, pero en el camino del héroe, Jung nos plantea tres principales que nos conciernen solo a nosotros, ¿ya? Pero primero, un reminder de que las personas no somos unidimensionales, que hacemos proyecciones de nuestra propia sombra, o sea, de nuestra propia psique todo el tiempo, o sea, eh, vamos a hablar en términos de videojuegos, ¿ok? Personas de niveles bajos que no han hecho muchos ciclos o que no tienen mucho conocimiento de estos ciclos, van a, van a hacer mayores proyecciones porque tratan de entender si aún está integrado dentro de su psique o aún son muy inconscientes de estos procesos, entonces tienen que proyectarlos. Entonces no ven a las personas como son. Y esto les ha de haber pasado en relaciones. Yo les digo porque a mí me ha pasado y es cuestión de ir creciendo, de no ver a las personas como lo que proyectamos de nuestra psique, de nuestros ideales, de nuestros miedos, sino ver a esa persona como realmente es. ¿Ustedes creen que ven a las personas como realmente son? ¿O tienen la metacognición suficiente como para darse cuenta de que tal vez no tanto, tal vez no todo el tiempo? Nicolás. O sea, yo creo que es parte del proceso, como tú decías, de crecer. Porque me estoy acordando de una clase, no recuerdo bien, era sobre Freud y algunos mecanismos de defensa. Entonces, no recuerdo cuál era este mecanismo de defensa, ¿no? Pero, o sea, yo desasí con lo que saben decir el amor a primera vista, porque es como que
ves a alguien en la calle y te enamoras, o sea, de esa persona. Entonces, claro, ¿no? O sea, desde un punto de vista, o sea, sin saber mucho, es como que dices, así entre comillas, amor a primera vista, pero ya luego así bien analizándolo y viendo de otra manera, es como que estás proyectando algunas cosas sobre la otra persona. Entonces me Lo más imagino que... probable, lo más probable es que en tu primer enamoramiento estás proyectando a, según Freud, estás proyectando a tus figuras paternas. Según Jung, estás proyectando arquetipos, pero sí. Ujú, sí, entonces eso era como que lo que se me ocurrió cuando tú preguntaste. Sí, Nicolás, muchas gracias. Me gusta que hablen para que no sentirme hablando yo solito, así que no tengan miedo. Yo soy, sé que me veo como el Joker, pero no soy así de mala persona. Y las personas no solo son lo que nos representan, ¿ok? Eso es algo que a mí me costó mucho entender. Y de hecho, a veces tal vez sí me pasa porque no sé en qué nivel estaré, pero yo también tengo ciclos que girar. Así que es algo que todos estamos haciendo todo el tiempo, unos más, unos menos, pero pues así es. Ahora sí, hablemos un poco de los arquetipos personales que nos contaba Jung respecto al camino del héroe y vamos a verlos en Bruce Wayne. Primero tenemos el arquetipo del inocente. Como intuitivamente les ha de sonar, Bruce Wayne, cuando era niño, cuando aún mantenía esa inocencia, el arquetipo de inocente hace referencia cuando no tenemos conocimiento, cuando aún no hemos hecho ningún ciclo, cuando aún tenemos ideas muy inmaduras, ¿ya? Y aún no hemos aprendido nada porque no hemos ciclado, ¿ya? Así que Bruce Wayne, cuando era niño, antes de caerse en el pozo ni nada, sería el arquetipo del inocente. Ahora, esto es como que el arquetipo, o sea, el ejemplo más básico, ¿ya? O sea, el ejemplo de ni un nivel cero, ¿ya? Pero el arquetipo del inocente, como ya les dije, es también evolucionando dependiendo del ciclo en el que estemos. O sea, un, como verán, Batman también eventualmente ya, por ejemplo, en la segunda película, al inicio sigue teniendo un arquetipo del inocente, porque el ciclo se vuelve a repetir, pero ya no es un niño. Ahora también tiene conocimiento, pero inocencia es como falta de conocimiento. Aún no sabemos lo que nos espera en este ciclo. Es por eso inocencia, ¿ya? Porque aún no sabemos lo que los que nos depara el ciclo al que vamos a cruzar. Ok, así que espero que se haya entendido el arquetipo del inocente. Después tenemos el arquetipo del huérfano, que como aquí tiene mucha relevancia este concepto de catabasis, ¿ya? Que es cuando el inocente se cae. El inocente hace catabasis, se cae al abismo, que como vemos aquí en el circulito, el abismo está abajo. ¿Y por qué se llama el arquetipo del huérfano? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguna hipótesis? A lo mejor porque se queda muy vulnerable, Exacto, como que muy no bien. tiene ya la protección. Perfecto. Sí, o sea, huérfano hace referencia cuando te quedas, exacto, como que solo, como cuando te quedas sin protección. Y es cuando básicamente se rompen los esquemas que sostenían tu realidad. O sea, imaginemos como si fuera nuestro imaginario tuviera unos pilares, ¿ya? Entonces, lo que ocurre es que durante esa catabasis se rompen muchos de esos pilares y nos quedamos inestables, nos quedamos huérfanos de esas ideas que nos mantenían nuestra realidad. Y eso es lo que nos lleva a una crisis. Como a Bruce Wayne le pasó esto, como que, ya les digo, es el ejemplo de un nivel cero, pero ¿qué pasa con una persona que, por ejemplo, se da cuenta de que que su religión era un culto o que no era real lo que le decían o que se da cuenta de que su pareja no es como ellos pensaban y que en realidad está en una relación abusiva?
Eso es la muerte del arquetipo del inocente y, y entrar en el arquetipo del huérfano, ¿ya? Pero eventualmente vamos a tener que salir del otro lado, tenemos que pararnos, salir de esa crisis, de ese duelo, de ese miedo, de ese murciélago que nos acontece y llegar a ser el arquetipo del guerrero, que como, es que es hermosa la metáfora de la película y es que el guerrero lleva consigo el aprendizaje de su crisis, o sea, llevas de armadura aquello que pasaste. O sea, es como que llevas la cicatriz como como un tatuaje, como un ejemplo de lo fuerte que lograste ser, como, como eso, como esa cicatriz representa lo que sobreviviste y lo fuerte que puede ser a futuro, porque ya te queda el conocimiento. Es una armadura para el futuro. Y yo creo que esa es la metáfora más hermosa de la historia de Batman, que aprender a usar la crisis como un escudo. O sea, usar tu mayor miedo como tu mayor atributo. Y eso es bellísimo. Y ese es el arquetipo del guerrero, ese concepto de utilizar tu crisis, de tu orfandad, de tu dolor, de lo que sea que hayas pasado y utilizarlo para el bien. Como por ejemplo, un ejemplo en la vida real, las personas, por ejemplo, que han sufrido violaciones y luego utilizan ese miedo, ese dolor y todo para hacer activismo, para evitar que esas cosas vuelvan a suceder, tal como Batman lo hace con, por ejemplo, Batman por lo general suele adoptar Robins, ¿no? O sea, que son niños huérfanos y él no quiere que les vuelva a pasar eso, para evitar injusticias y cosas así, ¿me entienden? Así que hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna aclaración, algún comentario, lo que sea? Leonardo. Yo creo que esto también se puede ver, pero ya del lado del, cómo sería el viaje del villano con el espantapájaros. Ok, Porque por lo menos como lo ponen en la serie de Gotham, él como que se tiene que enfrentar a este miedo y luego de eso como que lo adopta, se adopta esta sombra y empieza a usar el traje este del espantapájaros. para el No, mal. claro, para el mal, pero también como tú decías, José, este ciclo como que te hace cambiar, ya sea como para bien o para mal. Exacto. Sería un ejemplo. Exacto, exacto. Muy bien. Gracias por la aclaración. Y Gotham es una gran serie. No sabía que salía el Espantapájaros porque me quedé creo que en la temporada uno, pero gracias, gracias. Ya me voy a ver. Me Así que full acabas de chévere, motivar a sí, verla. sí, sí, full chévere. Excelente. ¿Alguien más? No, ok. Entonces hablemos un poco de los arquetipos reflejados. Estos tres que vimos antes son los que nos competen a nosotros mismos, o sea, los que solamente, o los que nos pasan a nosotros como tal. Sin embargo, van a haber arquetipos que, por ejemplo, aparecen aquí en el circulito, ¿ya? Pero son, mm, cuando estamos en un ciclo inicial, por ejemplo, los tendemos a proyectar porque como no están adentro de nosotros, como no están internalizados, como no están integrados, necesitamos que alguien del exterior nos lo cree, ¿ya? Esto es muy Freud, por ejemplo, nos dice que, o Lacan nos dice que se nos tiene que instaurar el nombre del Padre, ¿ya? Esto que hace referencia a la ley. Alguien nos tiene que instaurar las leyes cuando somos niños, porque cuando somos niños, como les decía en el capítulo de It, eh, somos perversos polimorfos, es decir, no entendemos reglas, no entendemos de lo bueno y lo malo, ni nada, sino que se nos tiene que instaurar este nombre del Padre y que es uno de los arquetipos. Jung lo llamaría, pues, el arquetipo del Animus o el Padre también. Y es algo que se nos va instaurando con el tiempo, con los ciclos, con las repeticiones. Eventualmente, ya cuando les hable de todos los que hay, van a darse cuenta de que a medida que vamos creciendo, estos ya se van haciendo parte de nosotros y ya no tenemos que reflejarlos, simplemente ya los tenemos adentro de nosotros, así que acudimos a ellos cuando los necesitamos.
pero a veces también necesitamos exteriorizar o necesitamos una segunda opinión o algo así. Pero bueno, el arquetipo del miedo es básicamente la personalización de este miedo, lo que les explicaba del murciélago, del miedo primordial que se genera en la psique de Bruce, que la primera película está basada toda en el miedo, que es básicamente lo más importante para Bruce en ese momento, en ese ciclo, ¿ya? Que es uno que le duró muchísimo tiempo. Si se dan cuenta, era un niño como de 10 años al principio y terminó como aceptando esto a los 25, 30 años, ¿ya? O sea, esa es otra cosa de los ciclos, no tienen un tiempo definido, son diferentes para cada persona. Alguien puede superar un duelo en 2 meses, alguien puede superarlo en 4 años, o sea, eh, y lo que nos va a venir a representar el Scarecrow es eso mismo, el miedo. Él usa el miedo a su favor para dominar a las personas que no han desarrollado mecanismos para defenderse de aquello. Y no me refiero a mecanismos de defensa como de evitación, por ejemplo, o de no querer verlo, sino como mecanismos de defensa real, como Batman, que utilizas ese miedo, o sea, ya no te afecta ese miedo, sino que lo usas para protegerte. Y pues eso va a ser el Scarecrow. ¿Y por qué les pongo la foto de Ra's al Ghul ahí? Y pues ustedes se acordarán en la película, Ra's al Ghul es el mentor de Batman, es el mentor de Bruce Wayne. Y aquí está algo que, bueno, vamos a volver a eso después, pero ahora quiero hablarles del super yo y el Animus, o según Lacan el nombre del padre, según Freud igual el padre. Eh, vamos a ver que Bruce tiene muchas figuras paternas a lo largo de su camino, siendo estas tres las principales. También podremos incluir ahí a Alfred, pero él cumple otro arquetipo que vamos a ver un poco después. Siendo el principal, el primordial, Thomas Wayne, que es su padre biológico, ¿ya? Y aquí hay que hacer una distinción. El hecho de que sea tu padre biológico no significa que sea una figura paterna. Suele ser el caso, pero no es ley, o sea, no es que ese sea el caso. Hay muchas personas que ni siquiera conocen a su padre biológico, gente que son adoptadas, y aquí hay que entender que es una función, o sea, el hecho de que sea tu padre biológico no significa nada más que biología, ¿ya? La figura, la función del padre, del super yo, aquel que nos instaura el nombre del padre, puede ser cualquiera. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto del super yo, con esto del animus? Básicamente son las reglas. Freud lo llamaba ese proceso, la instauración de las reglas, como la castración, como una parte de la castración, ya, porque él decía, tomemos en cuenta que la teoría de Freud ya es muy antigua, por eso no me gusta mucho hablar de ella, de la castración y demás, porque yo prefiero no hacerle caso mucho porque siento que es muy machista. Pero sí, él decía que la castración y era por la madre, pero bla, bla, bla. Pero simplemente digamos que es la instauración de las reglas en la psique de una persona, ¿ya? Que aquí les pongo estas tres figuras que son hombres, como podrán ver, pero no es necesariamente el caso, ¿ya? O sea, la figura del padre no tiene género. Como no sé si han visto How I Met Your Mother, pero tengo un análisis de eso en mi canal, si es que lo quieren ver, se llama Tercer Ojo. Pero, por ejemplo, hay un personaje, se llama Barney, la figura del padre la instaura su madre, ¿ya? O sea, o te la puede instaurar tu tío, como el tío Ben se la instaura Spider-Man, ¿ya? Entonces, primero que no tiene que ser tu padre biológico, segundo que no tiene que ser un hombre ni siquiera. Pero en el caso de Bruce, sí van a ser estas tres personas, incluso cuatro, se puede decir. Thomas le instaura el que no tenga miedo, ¿ya? Él le instaura esa regla en su psique, el no tengas miedo. De hecho, son las últimas palabras de su padre biológico hacia él antes de morir. Él le dice, no tengas miedo, y eso va a ser un gran soporte para cuando Bruce tenga que hacerle frente al miedo mismo, cuando él tenga que entrenarse y cumplir con esa prueba final que es hacerle sobrepasar ese miedo
va a ser una gran ayuda, ¿ya? Y ahí es cuando ya se integra con su sombra, pero es como un empujoncito que le da su padre para que él pueda superar ese miedo, ¿ya? De ahí, la segunda figura más importante va a ser Ra's al Ghul, que simplemente es como su mentor. Él sí va a cumplir la función de, además de padre, de mentor, ¿ya? Hay una distinción ahí porque el padre te instaura las reglas, pero un mentor te enseña sabiduría también. Entonces, es como una distinción un poco ahí media sutil, pero sí, o sea, Ra's al Ghul va a ser el mentor de Bruce, le va a enseñar a pelear, le va a enseñar a superar sus problemas mentales, le va a enseñar a ser un ninja básicamente, pero también a ser un ninja en su mente, ¿ya? Y aquí les pongo a Gordon y a Thomas en el lado de la izquierda, que vamos a llamarle como el lado positivo o el lado bueno o cosas así. Y vamos a llamar el lado de la derecha como el lado negativo, ¿ya? ¿Por qué está Ra's al Ghul ahí si es que ayuda a Batman a hacer lo que es? Porque el Ra's al Ghul nos va a representar la figura de un padre terrible, ¿ya? Así se llama. Es como el padre terrible, es cuando el super yo va demasiado lejos. O sea, cuando es demasiado estricto, cuando nos instaura el nombre del padre a través del miedo, por ejemplo. Y es por eso que les puse aquí al pequeño Ra's al Ghul al lado del miedo. Y es porque si ustedes vieron la primera película, mm, el objetivo que tiene Ra's al Ghul es instaurar el miedo en toda la ciudad, porque él es un padre terrible. Él instaura el orden a través del miedo, como puede ser cualquier padre terrible en la realidad. Entonces, es por eso que le ponemos aquí en el lado de la derecha, porque a pesar de ser una figura paterna y un mentor para Bruce, sus métodos son extremos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Cool. Entonces hablemos del ánima. El ánima va a ser la figura femenina en la psique de las personas, ¿ya? Eh, el arquetipo de feminidad, pero como todos los arquetipos que vamos a ver aquí, Jung nos va a decir que todos los arquetipos tienen su función positiva o su función negativa, o su función buena o su función mala, ¿ya? Y es como que es un un continuo, ¿ya? O sea, las figuras están en ese continuo. En el lado bueno de Bruce, del ánima, tenemos a su madre, claro que sí, Martha, y a Rachel, que va a ser su interés amoroso en la primera película, ¿ya? Pero también tenemos a una figura perversa. Pero a ver, primero, ¿qué involucra el ánima? El ánima no es la que te instaura las leyes, ni el orden, ni nada de eso. Esa es la función del animus, del super yo, de la figura del padre, como quieran llamarlo. El ánima, en cambio, nos da amor, nos da afecto, nos da cuidado, nos da protección. Esa es la función del ánima. De nuevo, es importante aclarar que esta función no solo la cumplen mujeres, en el caso de Bruce se da el caso, ya, pero no es exclusivo para un género, para un sexo u otro, sino que lo puede cumplir cualquier persona. Entonces, en el lado negativo de Bruce, en cambio, o sea, en el lado negativo del ánima, tenemos en cambio la seducción, o sea, es como que utiliza ese amor, esa protección, ese deseo para hacerte daño, como lo hace Talia al Ghul en la tercera película de Batman, que utiliza todo ese afecto, todo ese cuidado, toda esa comprensión para llegar a Bruce y hacerle daño al final. Y pues claro, Catwoman está en la mitad porque a pesar de que ella puede usar, o sea, es como que está ahí en ese juego entre si ser buena o mala, es como un antihéroe ella. Y por eso yo la puse en la mitad, porque tiene muchas actitudes positivas con Bruce al principio, pero es que ella también tiene su arco argumental. Es como que yo la llamaría el segundo protagonista de toda esta serie, porque empieza siendo empieza estando completamente al lado de la derecha y siendo muy seductora justamente para eso, para hacer daño o para conseguir cosas para ella misma.
pero luego ya se pasa al otro lado, un poco más, haciendo más altruista, haciendo el bien porque es lo correcto, dando más protección, dando más cariño, y pues eventualmente para Bruce, el collar que ustedes ven ahí, ese es el collar de su madre, que para él es súper importante, es un tótem de su madre que le representa a ella. Entonces, al principio de la tercera película, Catwoman, Selina Kyle, no se merece ese collar porque está en el lado derecho del ánima. Y ya al final, después de que hace su arco de redención, ella hace su propio círculo, aprende muchas cosas. Y ahí en la escena final vemos como ella ahora sí tiene el collar, pero Bruce se lo da, porque ahora sí está en el lado izquierdo del ánima. ¿Ok? ¿Alguna? Sí, Nicolás. Mm, Tal vez nos podría dar como que aclarar un poco más acerca de esto del tótem y tal vez si es que se relaciona con algún arquetipo en específico, algo así. El tótem, bueno, verás, según Freud, el tótem es como, es como las fobias, como los fetiches, como son objetos que representan algo, ¿ya? Porque así somos los humanos, somos muy simbólicos. Les asignamos importancia a los objetos. Entonces un tótem va a ser como dependiendo de nuestra psique, nosotros le podemos hacer de un tótem a cualquier cosa. Entonces, para Bruce, el collar de perlas va a ser el tótem del ánima, va a representar esa figura, ¿ya? ¿Sí? Sí, gracias. Yeah. Entonces, hablemos un poco de las máscaras, que las máscaras son la cosa más loca e importante que creería yo, porque como ustedes verán en esta serie de películas está llena de máscaras, o sea, las máscaras son cruciales en este universo y en realidad en la vida real también son cruciales porque las máscaras nos sirven para ocultar cosas, pero también para expresar cosas, ¿ya? Y creo que habíamos hablado un poco de esto en la primera sesión, de que las máscaras bien pueden servir para eh, poner algo delante que no somos, una persona que no somos para encajar, o bien podemos usar esa máscara como un empoderamiento de lo que sí somos, como lo hace Bruce, por ejemplo, con Batman, o como lo hace Selina igual, ¿ya? O en su opuesto, o bueno, de hecho, el Joker o Bane o Scarecrow utilizan eso para representar una parte de sí mismos porque ellos están dominados por su sombra, ¿ya? Ellos son ello puro. Entonces, pues las máscaras tienen esa doble funcionalidad, como Jung dice, o sea, todo tiene su valor positivo, su valor negativo y tienen eso, y es como un rango que se va ahí moviendo. Pero aquí lo interesante es que Bruce y Selina, por eso aquí les pongo como una barrita y por eso les pongo a ellos dos, es que Bruce, o sea, Bruce como tal, la persona Bruce, persona en el sentido de que persona, como tal, la palabra persona es un concepto, es una identidad, ¿ya? Es algo creado por nosotros. Y el hecho de que nosotros nos creamos de estas personas es súper interesante porque es parte de nuestro imaginario. No significa que sea real, pero nosotros creemos que es real y por eso es real, ¿ya? Entonces, aquí lo interesante es que Bruce utiliza una persona falsa. Bruce Wayne, el playboy millonario, es una máscara más. Y de hecho hay una escena buenísima en la segunda película, no, en la tercera película, donde Christopher Nolan, a propósito, están en una fiesta de disfraces donde todos usan máscaras menos él y Talia al Ghul, porque su máscara es Talia al Ghul, no, ella tiene otro nombre, ella tiene el nombre se me fue, pero es algo Tate, ¿ya? Y eso es su máscara, ¿ya? Por eso no necesita ninguna, porque ya está usando una. Y muchas veces usamos nosotros máscaras en el día a día. Por ejemplo, yo estoy usando una máscara ahorita, pero la verdad no representa nada, es más, tiene su valor estético, ¿ya? Y imagínense, yo y Heath Ledger estábamos usando la misma máscara
pero para él representa anarquía, para él representa un montón de cosas, pero para mí no representa más que un valor estético. Y es eso, lo bonito de las máscaras, que nosotros nos creemos en nuestro imaginario que representan algo. Lo mismo pasa con lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Son identidades, no son, son un conjunto de características que nos representan en el ciclo en el que estamos, pero son, o sea, son reales para nosotros porque nosotros creemos que son reales, pero imaginario, ¿se entiende? Confirmation, alguien ponga vistitos, thumbs up en el chat o lo que sea. Yeah. Entonces, las máscaras son utilizadas con esas funciones, ¿ya? De ahí tenemos el arquetipo del viejo sabio, que va a ser, o de la conciencia, que va a ser básicamente nuestro Pepe Grillo interno, ¿ya? Nuestro, todo lo que vamos aprendiendo a lo largo de los ciclos y que se nos va guardando va a representar este viejo sabio. ¿Por qué es viejo? Porque es la experiencia, ¿ya? Eh, Siempre usamos este símbolo del viejo como un símbolo de experiencia, porque de hecho la vejez, o sea, representa haber estado en esta tierra por mucho tiempo. Y estar aquí por mucho tiempo significa haber aprendido muchas cosas. Entonces es por eso que el arquetipo del viejo sabio se repite mucho en todas las películas. Por ejemplo, Gandalf, tenemos a Alfred, tenemos Rocky, Mickey en Rocky, o sea, se repite todo el tiempo. Y de ahí tenemos otro que es un poco menos mencionado, pero es el arquetipo de la creatividad, que es básicamente eso, creatividad, y que aquí los va a representar el buen Lucius Fox. Ahora sí, vamos a pasar a Dark Knight. Recuerden que en la primera película, el arco, o sea, el círculo argumental, es Bruce superando la muerte de sus padres, superando su miedo y utilizándolo para el bien. ¿Ya? Y de ahí es parando el terror de su padre, de su figura paterna, que es Ra's al Ghul. Es como que utiliza todo lo que aprendió en su ciclo de aceptación y utilizándolo para superar eh, a esta figura paterna. Pero lo interesante es que en Dark Knight vamos a ver un giro de tuerca muy interesante que les va a parecer muy cool y tal vez les haga cosquillas a su inconsciente y les digas, "Oh, tal vez sí soy como mis figuras paternas". Es que vamos a ver. Dark Knight es básicamente la lucha entre el super yo y el ello, ¿ya? Eh, Porque es como un continuo, ¿ya? Donde en el más extremo de los extremos va a estar Batman y en el más extremo de los extremos del ello va a estar Heath Ledger, o sea, el Joker, ¿ya? Y algo que siempre nos va a decir Jung y el sentido común debería decirnos es que los extremos no son buenos siempre. O sea, el objetivo de la vida es mantener un balance entre todas las cosas que vivimos, ¿ya? Y ese va a ser toda la premisa de The Dark Knight. O sea, ¿dónde está el equilibrio? ¿Dónde está el balance? Y es porque las fuerzas se fueron demasiado hacia un lado o a otro. Y Gotham necesita estar en el medio, ¿ya? Entonces, esto es lo que va a pasar, ¿ya? Batman, eh, ustedes recordarán que Ra's al Ghul era este padre terrible que quería utilizar el miedo para tener un control gigantesco sobre la ciudad, ¿me entienden? Es como quiere instaurar estas reglas como un sistema autoritario donde todo está controlado a base de miedo, donde todo está controlado a base de eso, de autoritarismo. Y Bruce le dice como que no, tú no puedes hacer esto y quiere detenerlo. Pero luego nos enteramos en la segunda película de que él está haciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque eh,
el inconsciente nos hace esta mala pasada de que no solo aprendemos ni solo se instauran las cosas buenas en nuestra psique, sino también las cosas malas. Aprendemos los patrones de nuestros padres, aprendemos los patrones de crianza de nuestros padres. Y Bruce, en la segunda película, va a ser exactamente lo mismo que hizo Ra's al Ghul en la primera, controlar a la ciudad a través de la vigilancia, en cambio. Ya, pero es como un super yo demasiado estricto, demasiado fuerte, porque él va a tener todos los teléfonos de la ciudad, los va a tener cableados y tiene una pantallota gigantesca donde tiene ahí a todas las personas ahí vigiladas. ¿Y qué causa eso? ¿Ya? Porque ustedes deben saber, si tuvieron padres, los padres estrictos tienden a crear hijos que mienten, hijos que ocultan las cosas, hijos que actúan mal, hijos que se escapan. ¿Y por qué se da eso? Alguien que me diga. Guys, Están repitiendo lo que ven de sus padres. estás repitiendo exactamente, o sea, a ver, perdón, te escuché súper bajito. Perdón, no sé si me escuchas, decía que sí, que repiten lo que ven de los padres, porque obviamente están aprendiendo de ellos. O sea, eso va a ser, pero después. Ahorita estoy hablando de que hay si tienes padres muy estrictos que tienen reglas, que te quieren instaurar reglas demasiado fuertes, ¿por qué los hijos se escapan? ¿Por qué los hijos mienten? ¿Por qué los hijos ocultan las cosas y cosas así? ¿Me entiendes? ¿O por qué los hijos desarrollan adicciones o cosas así? Es porque hay Es como que llevarles la contraria o algo así. O sea, como Exacto, irse eso en contra mismo. de la ley. Eso es a lo que iba. Es porque hay una acción-reacción. No puedes esperar, o sea, todo en la vida es un equilibrio, ¿ya? Si es que hay un control extremo, se va a generar en la sombra colectiva, se va a generar un resentimiento, ¿ya? Porque, ¿qué involucra el control extremo? Es una figura paterna demasiado tiránica, ¿ya? Donde no hay ánima, ¿ya? Es como que el ánimos es demasiado grande en la psique colectiva. Entonces, como les digo, balance. Aquí ya no hay ánima, no hay, porque el ánima te cree, el ánima es empática contigo, con tus necesidades, te da cariño para que aprendas las cosas, te da amor. Mientras que el ánimo solo te dice como que haz esto, haz el otro, estricto, 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 o miedo, 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 y vigilancia. Entonces, no confía en ti porque así es el complejo paterno llevado al extremo, no confía en ti ni nada, así que por eso te pone estas restricciones y eso va a generar ahora una acción-reacción donde a más control, mayor anarquía. A ver, la represión que causa esa sobreprotección también puede ser una causa. ¿Puedes explicarlo mejor? No entiendo muy bien a lo que te refieres. Denis. Ah, ok. Bueno, entonces ya nos lo explicas en un ratito, ¿ok? Pero bueno, eso es a lo que me refiero. Un exceso de control genera una anarquía completa, porque eh, ya les digo, hace falta una energía ahí que venga a hacer la diferencia y se gesta esta sombra en el inconsciente y va a querer hacer daño. O sea, imaginen que la sombra es como un animal, ¿ya? Si tú maltratas a un animal, si tú le pegas todos los días, si tú le tratas mal, no le das afecto, no le das amor y esperas que haga todo así imaginen un león de circo que le trata súper mal, o un elefante de circo. Si es que tú, o sea, eventualmente te va a morder la mano, eventualmente te va a querer sacar la madre porque estás siendo muy cruel. Y es por eso mismo que existe Heath Ledger, por eso existe el Guasón en este universo. Va a ser el arquetipo del payaso. ¿Se acuerdan de lo que les decía la otra vez? Que el arquetipo del payaso está ahí para hacer todo lo que la figura del padre no acepta, todo lo que está reprimido, todo lo que está oculto.
Y mientras más se oculte, más grande va a ser. Y es por eso que esta versión del Joker es tan despiadada, porque el control es tan gigantesco y la corrupción es tan brutal que se necesita una sombra así de grande. Se necesita una figura disruptiva, esa es la palabra, una figura que venga a ser la contraparte de este control tan brutal. Ya es como eso mismo, así como el payaso. Ese es el arquetipo del payaso que ya habíamos hablado la anterior vez. Y bueno, entonces aquí lo interesante es cuando usan a Harvey Dent como el punto medio, ¿ya? Harvey empieza siendo una figura muy superior, muy correcta, muy de reglas y demás. Y lo que el Joker intenta hacer es pasarle a su bando. O sea, él lo que trata de hacer es convertir a esta figura tan... Porque él lo ve como falso, porque en efecto, esta figura superyoica de Harvey es falsa, es una máscara. Entonces él lo que quiere hacer es eh, revelarle su verdadera identidad, porque como vemos en Harvey, él no está siendo auténtico, él simplemente está haciendo lo que la gente quiere que él sea, porque él auténticamente era enojado, Pero imaginen, o sea, es por la represión que ocurre este, este cambio tan drástico, ¿ya? Porque la represión es como una olla de presión, ¿ya? O sea, o como un globo, mientras más le pongas, más lo retengas, va a explotar con fuerza, ¿ya? A diferencia de que si lo vas soltando poco a poco, que no va a ser desmadre ni nada. Y eso es lo que me refiero con la sombra, que hay que sacarla a pasear. Eso decía Jung, hay que sacar a pasear al perro. Y lo llamaba como perro porque es nuestro lado animalístico, lo que solemos reprimir, porque nuestra figura paterna se hizo de esa manera por muchas cuestiones. Por ejemplo, la religión es siendo una de ellas. Alguien dice algo en el chat. Podríamos considerar al arquetipo del payaso como una manifestación del ello. Fati, el payaso es el ello. Por eso ahí te lo pongo. eh, el ello es básicamente el análogo de la sombra. En ello para Freud y sombra para Jung. Así que sí, perfecto. Muy bien. El payaso, el arquetipo del payaso es una manifestación de la sombra, ¿ya? O del ello. Y algo muy interesante que hace el director para representar eso mismo es hacerle al Joker de Heath Ledger lo más animalístico que puede. Es por eso que vemos esa escena donde está sacando la cabeza por la ventana del carro de policía, ¿ya? Es por eso que lo vemos haciendo esto con la lengua todo el tiempo, como una serpiente. Es por eso que es tan errático, es por eso que es tan animalístico. Nicolás. Me confundí un poco. A ver, el arquetipo del payaso sería esta máscara que permite sacar la sombra, o cómo sería más o menos. Sí, sí, sí. El arquetipo del payaso es como una función, ¿ya? Cuando tenemos una sombra muy gigante, eh, una de las manifestaciones de esta sombra es a través del arquetipo del payaso, ¿ya? Es una de las manifestaciones, porque también hay otras, como, por ejemplo, bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante, pero sí, el arquetipo del payaso es una de las manifestaciones que suelen ser bastante común porque eh, como no tiene reglas, como no está, digámoslo así, castrado por la figura del padre, puede hacerlo todo. Suele ser muy común cuando hay demasiada represión, porque él no tiene reglas. Así que, sí. Y como les decía, Batman se convirtió en su padre, o sea, en su figura paterna. Está cometiendo los mismos pecados que su figura paterna. En la primera película, Batman es la representación de es como que Batman es la sombra, Batman es el ello en la primera película para el super yo de Ra's al Ghul, mientras que en la segunda Batman se convierte en el super yo
y Joker es el ello o la sombra en esta película, ¿me entienden? Lo cual es brutal, el guión es brutal. Pero bueno, y es que Joker lo que quiere hacer es reflejarle a Bruce, a Batman, lo que él es en realidad. O sea, porque aparte de hacer la función de la sombra colectiva, de ser la sombra de toda la ciudad, también es la sombra personal de Bruce. Porque él le va a decir como que tú crees ser diferente a mí, pero somos exactamente la misma cosa. O sea, Bruce opera fuera de la ley. Bruce tiene mucha ira reprimida. Bruce golpea a los criminales. O sea, él está fuera de la ley, tal como el Joker. Y los dos tienen su plan de cómo quieren que la vida sea buena, pero entonces es como que le quiere decir como que, mira, tú y yo somos la misma cosa, deberías aceptar lo que estás haciendo, deberías, él lo que quiere hacer es como que tratar de generar ese balance, que eventualmente lo logra, porque lo que el Joker hace es traer a la conciencia esta sombra, ¿ya? Y haciendo eso causa disonancia cognitiva, que es básicamente cuando dos ideas en nuestra mente no cuadran. Y ahí Bruce se da cuenta de que lo que está haciendo está mal. Y ahí apagan apagan las camaritas que tenían ahí. No sé por qué se puso ese GIF. Yo no encontré otra, otra imagen de cómo apagaban las camaritas, pero se entiende el punto. Lo cual nos lleva a The Dark Knight Rises. ¿Hasta ahí alguna pregunta o alguna aclaración o lo que sea? Chuta, sí, es bien cagada o sea, toda la película es brutal, todas las tres películas son brutales en cuanto al guión, pero sí es cagado comprender más o menos cómo llevar eso a la vida personal de uno, ¿cachas? O sea, a descubrir la propia sombra, a descubrir esos aspectos súper yoicos que están impuestos, o no sé, ¿no? Pero está súper bacán y eso que recién me conecté, perdón. Todo bien, todo bien. Está perfecto. Y sí, o sea, eso es lo que les hablaba en la primera sesión de la catarsis, que nosotros podemos ver y tal vez, digamos, entenderlo, pero muchas veces nos cuesta hacer reacción, que es hacerlo por uno mismo, hacerlo por cuenta propia. Lo bueno de esto es que, digamos, si tenemos una buena metacognición, nos puede servir para nuestra propia vida. Y, digamos, si es que salen ustedes de esta sesión, yo les invito a poner en práctica todo lo que estamos viendo. O sea, vean a sus padres, vean sus figuras paternas, vean dónde está su sombra, analícense a ustedes mismos, porque Jung decía que ese es el camino. O sea, para eso existe la terapia psicológica, claro que sí, pero nadie nos va a hacer el cambio. Nosotros somos responsables de nuestro propio cambio. El psicólogo puede ser que te refleje las cosas o la vida misma te refleja las cosas, pero nosotros tenemos que tomar acción. ¿Ok? Entonces pasemos a The Dark Knight Rises, que es la última película. Y vamos a ver a Bane, que va a ser la combinación, la suma perfecta de Ra's al Ghul más el Joker. Va a ser una figura super yoica, brutal, tal como lo fue Ra's al Ghul, porque está entrenado por la Liga de las Sombras, pero sumado a la parte animalística de el Joker, porque incluso esa máscara que tiene es como de un animal, como un bozal de perro, o sea, el tipo, ese voz, o sea, para mí, y para el director, ese es como un bozal de perro que te representa que Bane tiene controlada su sombra, o sea, él usa su sombra tal como Batman, por ejemplo, pero él es como que la imagen perversa, o sea, la imagen perversa de Batman, ¿ya? Porque el tipo tiene un control masivo sobre su propia sombra, el tipo tiene el orden instaurado en su psique porque tiene instaurada la figura del padre de una manera súper densa, o sea, tiene un ánimo súper poderoso, tiene una sombra súper poderosa, pero él las controla, nada más que él las usa para el mal, aunque él no cree que las está usando para el mal en su cabeza, ¿saben? Lo cual es muy interesante porque Batman
hace lo mismo, ¿no? O sea, Batman golpea a los criminales, Batman opera fuera de la ley, pero ahí nos hace preguntarnos como que quién está bien y quién está mal. Y aquí algo bastante hermoso de esta última entrega es que, como les decía, la historia es cíclica, se repite, se repite, se repite, pero no es que nos quedamos estancados, sino que vamos subiendo. Y a veces ocurre algo que Freud va a llamar retroactividad, ¿ya? Que es básicamente cuando algo del pasado, de un ciclo pasado, se nos revive en un ciclo del presente, ¿ya? O sea, un trauma de la infancia, por ejemplo, se nos revive en un trauma, o sea, en un evento del presente, que suele ser muy común. Por ejemplo, el más común de todos es que un trauma de la infancia con nuestros padres se reproduce en la pareja. Y eso mismo va a pasar aquí, cuando Bruce va a tener que salir de el agujero, tal como le pasó en la infancia. Va a tener que salir otra vez, va a tener que repetir ese proceso, pero ahora en la adultez, lo cual es poético, es hermoso y por eso esta trilogía es tan bella. Y eso es lo que les decía, o sea, la historia es cíclica y hay retroactividad, pero ya les expliqué eso al principio. Así que el ciclo sigue, o sea, es del ciclo sin fin. Recuerden la canción del Rey León, es del ciclo sin fin que nos mueve a todos. Al principio le tocó a Ra's al Ghul, le tocó a Thomas Wayne, luego fue Bruce Wayne y pues luego va a ser este policía que va a ser Robin, que se nos deja ahí el cliffhanger de que a él le va a tocar hacer su ciclo también. Y es como un ciclo que nos toca a nosotros mismos y luego también ayudamos a otros a cumplir sus ciclos, muy por lo general a nuestros hijos, a nuestros amigos, y pues eso es lo que hacemos, es nuestro ciclo. Crecemos, o sea, nacemos, crecemos, nos reproducimos, y yo al reproducir voy a llamar a este proceso de reproducción de conocimiento. Reproducimos el conocimiento que vamos aprendiendo a nuestras generaciones futuras, que no necesariamente son hijos, sino son amigos, son hijos adoptados, como son los Robins para Batman. Él les pasa ese conocimiento. Eso es lo que yo diría que es la reproducción del conocimiento. Y luego morimos, pero el ciclo sin fin es constante. Así que si algo pueden sacar de esta sesión, que ya nos queda muy poco, wow, pareció que pasaron 30 segundos, pero si algo pueden aprender de Batman y de todo lo que ocurre en el camino del héroe, es que tenemos que usar las crisis que nos van ocurriendo en la vida, tenemos que darnos cuenta de dónde están nuestros arquetipos y hacerlos propios y ver qué nos quiere enseñar nuestra sombra, y ver si es que, qué está pasando, o sea, dónde está nuestra sombra haciéndonos creer ver algo, si es que estamos siendo muy duros en cuanto a nuestro ánimos, si es que estamos siendo si es que tenemos muy poca ánima. Esa es la magia de analizar películas, de analizar libros, de analizar cualquier cosa de la cultura, es que son representaciones de nuestra psique, porque así somos, somos simbólicos, exteriorizamos lo que nos es relevante adentro. Así que sí, muchachos, ¿alguien quiere decir algo? Ya, bueno, Alex, yo una vez más quiero agradecerte porque estuvo fascinante esta sesión. Y bueno, yo tengo una pregunta. Bueno, como hablamos de esto de las máscaras personales y las máscaras del otro, Ujú. ¿es posible que nosotros mismos eh, ponemos o máscaras a los otros como una forma de, como un mecanismo de evitación a integrar nuestra sombra? O sea, por ejemplo, a ver, cuando tenemos pareja, únicamente yo veo lo que quiero ver, o sea, le idealizo a esa persona. Por eso muchas de las veces es como que tener una pareja es como una relación de dos egos, porque tratamos que el otro sea lo que yo quiero. Totalmente, totalmente. O sea, ahí lo que estás mencionando es lo que
les decía, o sea, estamos proyectando algo de nuestra psique en esa persona. Porque primero que nadie puede cambiar a otro, nadie, absolutamente nadie, ni tu psicólogo te va a cambiar, ni tu pareja te va a cambiar si es que tú no quieres. O sea, ya lo que me refiero con eso es que en este tipo de relaciones lo que está haciendo las dos personas es proyectarle los deseos que vamos aprendiendo en la cultura, por ejemplo, o a través de nuestros padres. Por ejemplo, lo que ocurre muy tradicionalmente es que en nuestra psique se va formando esta idea de este ideal de amor a través de nuestros padres, pero también a través de de las cosas que vemos en la cultura. Por ejemplo, vemos cómo es la relación de nuestros padres, eso ya nos va sumando al ideal de amor. Vemos las películas de Disney, eso ya nos suma al ideal de amor. Vemos cosas así y así y así y terminamos queriendo un príncipe azul y queremos cambiarle a esta persona con la que estamos saliendo para que encaje dentro de ese concepto que tenemos en nuestra cabeza, pero no nos damos cuenta de que es una proyección, o sea, y no estamos viendo a la persona como es. Y ese no es el objetivo, ¿me entiendes? O sea, el objetivo es ver a esa persona como en realidad es y quererla con sus virtudes y sus defectos y no tratar de cambiarla, porque si tratas de cambiar a alguien, no estás amando a esa persona, estás tratando de amar a esa idea de tu cabeza. ¿Sí? Entonces, Nicolás. Sí, o sea, bueno, primero con lo que dijiste sí fue como que súper mind blowing, así, pum. Pero, a ver, sí, lo que quería decir es que de esta sesión de hoy día, de esta clase, de este taller, lo que me digo es que creo que descubrí un arquetipo, también con lo que estabas pues mencionando, ¿no? De este análisis que yo trataba ya de hacerlo ya desde hace algún tiempo, pero tal vez en este taller pues adquirí nuevas herramientas, se podría decir, sobre cómo te puedes parecer, o sea, a las figuras paternas. Y sí, hay algunas cosas que son chéveres, pero hay otras que a uno mismo es como que le fastidian y tú te pones a pensar y es como que no, o sea, entonces sí es como que un trabajo chévere que bueno, que dejan estas sesiones, ¿no? Ahí sabe salir un mecanismo de defensa muy, muy denso, que es la negación. O sea, como no nos gustó eso de nuestros padres, es como que se genera una barrera amnésica en nuestra mente y negamos que nosotros somos así. Decimos, yo no soy así, nunca seré así, pero es una mentira, porque como aprendemos las cosas buenas, también aprendemos las malas. Y es más, si es que en lugar de aceptar que sí somos así, lo negamos, nuestra sombra se va a enojar y va a seguir creciendo y eventualmente, eh, digamos, si alguien nos dice como que eres igual a tu madre o igual a tu padre y nos ofendemos y decimos como que "Ah", tal vez ahí tenemos un punto ciego, ¿no? Hay que ir Claro, viendo. sí, justamente es como que hiciste un spoiler ahorita, ¿no? Porque sí es verdad, o sea, uno siempre dice como que no, no, yo no soy así, yo no quiero ser así las partes negativas, pero a la final te das cuenta, aunque sean actos muy pequeños, o sea, sí vas como que repitiendo eso. Entonces, sí es muy importante, me parece eso, para también ir tratando y cambiándolas, ¿no? Porque a la final son cosas que, bueno, en mi caso me llegan a fastidiar. Sí, 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 o sea, totalmente. Tienes razón en ese sentido y, o sea, es ir dándose cuenta y aceptando, o sea, porque una de las cosas que más tenemos que trabajar como cultura, como sociedad, es en dejar de negar las cosas. Si ustedes se ponen a ver a gran escala, nuestra cultura está basada en negación. O sea, las cárceles, por ejemplo, literalmente cogemos a las personas que hicieron algo malo y esto es puramente ánimo, super yo. Escoger a las personas que hicieron algo malo, toma cárcel, ahí de por vida, en lugar de tener empatía, de tener ánima y decir como que qué pasó ahí, o sea, ¿por qué? En lugar de aceptar que es como que las cárceles son el inconsciente, son la sombra de de nuestro inconsciente, o sea, de nuestro inconsciente colectivo. Y eso se ejemplifica súper bien en la escena final de Dark Knight Rises, porque Bane lo que hace es liberar a los presos, porque es así, o sea, los presos son la sombra colectiva,
porque los tenemos ahí en contra de su voluntad, o sea, sin mayor cambio, ahí se están pudriendo y no los vemos, o sea, en lugar de cambiarlos para bien, los tenemos así haciendo nada. Y eso es terrible. Y por eso Bane viene a decir como que, hey, pon atención a eso. En lugar de ser tan Animus, sé más ánima, ten más comprensión. Tal como lo hizo el Joker en la segunda, Bane va a venir a hacer lo mismo en la tercera. Sí, ya para terminar, sí me parece como que... O sea, antes no me gustaba mucho el Jung, o sea, su teoría y toda la cuestión, pero creo que más bien fue que la persona que nos estaba dando pues esa a Jung y cómo entender su teoría creo que no era tan buena para explicar. Entonces creo que ahorita sí me interesa mucho más. Eso, y también ya tenía esta última pregunta, que era como que yo tengo una amiga que siempre cuando yo voy a hacer algo, bueno, no siempre no, pero a veces cuando no estoy seguro de qué hacer, o a veces cuando dice algo de lo que no estoy tan seguro, siempre es como que acudo a ella. Entonces no sé como que qué sería ahí, o sea, qué está, qué sé yo, algún inseguro. Depende mucho de lo que represente ella en tu psique. Puede ser que te represente una figura muy ánima, que busques comprensión, que busques amor ahí. Puede ser una figura muy ánimos, que tú vayas por reglas. Puede ser una figura muy de viejo sabio, que vayas por sabiduría. Depende. Ya, gracias. Ahí analízale. Ajá. Ahí utiliza estas. Si quieren, les paso las diapositivas para que vayan analizando en dónde está. A ver, si en esa persona a la que acudo, ¿en qué arquetipo está cumpliendo? De una. De una. Denis. Va, bueno, primero que nada, igual agradecerte porque la verdad de todos los grupos de estudios en los que me metí, porque la verdad casi me metí a todos, este es el que más me gusta porque no le metes mucho relleno, digamos, a la información. Por ejemplo, en la primera semana que vimos eso de los arquetipos de Jung, por casualidad, por coincidencia, justo al día siguiente yo tenía corrientes una introducción a lo que era Jung y bueno, el profesor nos había preguntado si teníamos algún conocimiento previo y comenté esto y el profesor quedó como que, bueno, y en las 2 horas que dio, o sea, se demoró 2 horas explicándonos lo que tú nos explicaste de los 4 arquetipos que dijeron en la primera clase de la máscara, el ánimos, y eso, obviamente con fundamentos un poco más teóricos, ¿no? Ujú. Y bueno, eso que me encanta este grupo de estudio por eso. Y mi pregunta era como que esto de la proyección, de lo que vemos a los demás, como lo proyectamos nosotros, ¿crees que en algún momento dejaremos de hacer eso o va a ser algo a lo que siempre vamos a estar ligando? La verdad me gustaría creer que no. Pues mira, tendrías que preguntarle, o sea, mentira. Yo creo que a medida que vamos haciendo ciclos y vamos aprendiendo, esas figuras se van haciendo internas. O sea, ya no tenemos la necesidad de proyectar y ya podemos ver a las personas como en realidad son, pero nunca dejamos de proyectar, porque si dejamos de proyectar, dejamos de hacer arte, dejamos de hacer películas, dejamos de hacer música, o sea, proyectar es parte de lo que nos hace humanos, ¿cachas? Y no es algo que sea malo, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces que gracias a la psicología, por ejemplo, me doy cuenta de lo que las personas representan en mi vida, y es como que tengo la metacognición como para decir, mira, tú me representas esto en mi vida. Y es chévere darse cuenta, o sea, porque es mucho mejor eh, tener presente que esa persona te representa algo que no saberlo, ¿me entiendes? O sea, eh, sí, o sea, todas las personas con las que tenemos una relación nos representan algo, todas, 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 todas. Y lo que pasa es que nunca vas a dejar estas personas nunca las personas en general nunca van a dejar de representarnos algo, pero lo que sí cambia es la conciencia que tenemos de ello y eso nos da poder. Porque si es que nos damos cuenta que alguien está haciendo un ánimos muy estricto, podemos decir, hey, para ahí. Y dejar de hacer que nuestra sombra crezca, ¿me entiendes? Eso es el poder de la metacognición. Va, es más, es un proceso de experiencia, digamos, Claro, conforme ajá. vamos cumpliendo ciclos, no tanto de saber desde el principio y eso. Ujú. Ya, bacán, bacán. Gracias. Sí, de una.
¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguien más quiere decir algo? A ver, chat. Veamos. No, nadie en el chat tampoco. Así que, guys, qué bien, qué bien. Dennis, ¿quieres decir otra cosa o se te quedó levantado? Ah, no, perdón, se me quedó levantada mismo, lo siento. Ok. Qué bonito tenerles a todos aquí otra vez. Veo caras o imágenes familiares. Ya les cacho a algunos. Denis, Nicolás, Fati, ya les escucho sus voces, ya me acuerdo. Así que qué bacán, qué bacán. Las otras personas igual que veo sus fotos, pero nunca dicen nada. Anímense a decir algo. Nicole, la he visto en las 3 sesiones y nunca dice nada. Pero bueno, este... Gracias, muchachos, por escucharme. Espero que les sirva en sus vidas, que hayan aprendido algo chévere, algo interesante. Y yo los estaré viendo la siguiente semana, no, en 2 semanas, y vamos a analizar otra cosa divertida. Así que alguien dice en el chat. Gracias a mí, gracias a ti, gracias a todos ustedes. Eh, sí, me alegro que pasen bien, les haga divertido el conocimiento. Y una forma de agradecerme a mí personalmente sería que ustedes apliquen todos estos conocimientos en sus vidas, que hagan de nuestra inconsciente colectivo un mejor lugar, o sea, de nuestra ciudad un mejor lugar, ahora que hay tanta desunión, que hay tanta deshonestidad, que hay tantos arquetipos negativos rondando en nuestra inconsciente colectivo, que ustedes hagan la diferencia. Así que... Eso, amigos. Muchas gracias. Nos vemos. Cuídense mucho. Chao, nos vemos. Cuídense mucho. Gracias. Bye, bye. Gracias. Muy Chao. chévere. Muy Gracias, chévere. gracias. Iba a decir que, o sea, tipo, me había puesto como que antes de comenzar la clase a como que hacer un mini análisis yo, pero lo de Bane no me lo hubiera imaginado nunca. O sea, no así. Entonces estuvo full chévere todo, la verdad. O sea, sí, todo eso del, como lo que decías ahorita al final de cómo hacer un mejor inconsciente colectivo para Sí, todos. O sea, me parece full chévere porque es algo que sí como que, que trato de hacer, pero que no, como, creo que alguien más lo dijo, o sea, las veces que como que, o sea, lo que sé de Young es porque lo he leído, pero como que ahora que me lo explica alguien y me lo explica así de chévere, como que le da, le da más emoción y lo hace más sí. entretenido. Entonces, full Algo chévere. hace clic. Algo hace clic ahí. Ajá, sí. Bueno, Buenas. muchas gracias. Chao, chao. Chévere, Leo. Nos vemos.